Después de la fe y la razón nos encontramos con el lenguaje como un tercer presupuesto para el ejercicio de la teología. Pero, ¿qué podríamos entender por lenguaje en esta ciencia sagrada? ¡No sé qué es eso! En primer lugar, debemos saber que, dado que la revelación divina no cuenta con su propio lenguaje, sino que se expresa mediante palabras humanas, este se convierte en una condición imprescindible a la ciencia teológica. La manifestación más importante del lenguaje es la palabra, pero existen también otros lenguajes no hablados, que son estudiados aquí en su proyección religiosa y teológica. Los teólogos han sentido siempre el problema de una ciencia divina que habla, paradójicamente, en lenguaje de hombres. Porque al hablar este lenguaje, la palabra de Dios se expresaron nombres, verbos, adjetivos, tomados de la gramática humana. Por fin, alguien que habla mi lengua. El hecho del lenguaje es por eso condición de posibilidad de la teología. Así, la capacidad del lenguaje define al hombre y a la mujer al máximo grado y constituye una dimensión primaria de la persona. Así debemos subrayar que el uso del lenguaje es la actividad racional por excelencia, no solo en el sentido de que el lenguaje humano deriva de la razón, sino también en el sentido de que los símbolos, signos lingüísticos son como un terreno a partir del cual la misma razón se constituye. Así, la razón se halla en la raíz del lenguaje, y este a su vez forma la razón. A diferencia de lo que ocurre en los animales, el lenguaje humano no es el resultado de un instinto, ni tiene una base exclusivamente biológica o morfológica. Este estereotiza la intimidad de modo voluntario, deliberado y más aún controlado. La conexión entre el pensamiento y el lenguaje no es por tanto accidentado, contingente, sino más profundo. Este chico es fantástico, de verdad, es genial. El lenguaje no expresa solo ni determina desde fuera el pensamiento, sino que lo contiene. Por eso se puede decir que el lenguaje es el vehículo del pensamiento. La relación entonces entre lenguaje y pensamiento es intrínseca. Sin lenguaje no habría pensamiento. Estamos por tanto ante un verdadero rasgo ontológico del hombre y estructura misma de su existencia. De ahí la importancia única que el lenguaje encierra, junto al silencio y a la acción, para expresar todo el ser humano, y la repercusión negativa que debe atribuirse a sus manifestaciones patológicas, tales como la mentira, el razonamiento sofístico, la ambigüedad deliberada, etc. Eres un enfermo, amigo. Además de este aspecto esencial de la persona, el lenguaje es pilar básico de la cultura y de la sociedad, si se entiende por cultura la forma espiritual de una comunidad. Así, queridos hermanos, estas consideraciones suponen importantes consecuencias para el saber teológico. Por ejemplo, en primer lugar, para manifestarse al ser humano, Dios expresa su misterio en la palabra. En segundo lugar, para hacerse palabra, Dios encarna su misterio en el lenguaje de una determinada cultura. En tercer lugar, con el fin de transmitir la palabra divina, la Iglesia ha de verbalizarla en un lenguaje de los pueblos de quienes la anuncia. Así, en cuarto lugar, la teología debe usar siempre los signos lingüísticos de una determinada cultura. Tienen que admitir que esto es genial. Para más sobre el lenguaje en teología, déjanos tus comentarios y síguenos. Recuerda que esto es Misionero en Acción.